Tengan buen día, amados hermanos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos que se haya levantado con energía, que se haya levantado con la bendición de Dios en su hogar para con usted y los suyos. Hemos llegado al final de las enseñanzas sobre la escatología, hermano, bíblica, sobre los eventos futuros. Y este día vamos a estar hablando acerca del juicio final. A través de este estudio que hemos realizado en este tiempo atrás, con hoy cumplimos 14 días de estar estudiando la palabra del Señor. Y hemos aprendido cuál es el destino final de los que van a ser salvos. Hemos aprendido cuál es el destino final de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el destino final del anticristo, del falso profeta y de Satanás? Y ahora vamos a aprender cuál es el destino final de los incrédulos. A este evento se le conoce como el juicio del gran trono blanco. Y esto, en este evento, hermanos, la palabra de Dios nos describe cuál es el final de millones y millones de personas que por su incredulidad rechazaron la salvación en Cristo Jesús. Voy a mencionarles 5 cosas generales que van a suceder en este juicio, en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco. Número 1. Serán juzgados todos los que lleguen al juicio del trono blanco, van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Apocalipsis 20, versículo 12 nos dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que en el juicio del trono blanco van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Número 2. Serán juzgados por la dureza de sus corazones. Esto nos lo declara la palabra en el libro de Romanos. La carta a los Romanos, capítulo 2, voy a leerle versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que van a ser juzgados por la dureza de su corazón. Número 3. Van a ser juzgados por no recibir el amor de la verdad. Esto nos lo dice la carta a los tesalonicenses. La segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice así: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Oiga bien, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que en el juicio del trono blanco van a estar aquellos que no recibieron el amor de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y por eso dice que entonces les es permitido que un espíritu les convenza con mentira. Número 4. En este juicio final se van a juzgar, hermanos, todas las cosas ocultas. Eclesiastés, escrito por el sabio Salomón, nos dice eso en el capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que las personas que lleguen al juicio final también van a ser juzgadas por las cosas ocultas. Y número 5, voy a leerle en el libro en la carta a los Gálatas,
la carta que el apóstol Pablo escribiera a los hermanos de Galacia, ahí se nos da una lista de las personas que van a estar presentes en el juicio final, en el juicio del trono blanco. Dice así Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que no hay excusa, amado hermano, no hay donde perderse. Gálatas nos ofrece una lista de las personas que si en vida practican estas cosas, no van a heredar el reino de Dios. Por lo tanto, van a estar presentes en el juicio final, van a estar presentes en el gran trono blanco, el juicio del trono blanco. Habiendo dicho esto, entonces vamos a escudriñar lo que nos dice el capítulo 20 de Apocalipsis. El Espíritu Santo dedicó solamente 5 versículos para explicarnos qué es el juicio final, qué es el juicio del trono blanco. Así que vámonos, hermanos, entonces al libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, y escudriñamos qué es el juicio final. Apocalipsis 20:11, comenzamos. Dice la palabra de Dios así: y vi un gran trono blanco, versículo 11, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aleluya. En la visión, Juan ve un trono blanco. ¿Por qué un trono blanco? Por la pureza y por la santidad del que se sienta en el trono. Y cuando Juan menciona la palabra un trono, es porque el que se va a sentar allí es un rey, es alguien que gobierna. ¿Quién es el que se sienta en este trono blanco que Juan vio en la visión? En el libro de los Hechos, hermano, ya sabemos que es Jesucristo. Pero yo quiero compartirle 2 versículos donde se nos muestra esta verdad que nosotros los evangélicos predicamos. Esto es lo que nosotros enseñamos desde los púlpitos. Esto es lo que los evangélicos se paran a decir en las esquinas de las calles. Que viene un día donde Jesucristo se va a sentar en su trono y va a juzgar a las naciones. Y la base bíblica está en Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice la palabra del Señor así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Ojo con esto. Él designó a alguien. ¿Y a quién designó? Del que da fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí hace referencia a Jesucristo. Dice que Dios, hermanos, ha establecido un día. Hay un día establecido en el cual va a juzgar a todos los hombres por medio de aquel que designó. ¿Y a quién ha designado para esta tarea de juzgar? Eso nos lo contesta el Evangelio de Juan en el capítulo 5 y versículo 22. La palabra de Dios dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Gloria al Señor. El Padre ha concedido al Hijo, a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que sea Él quien se encargue de juzgar
a la humanidad. Así que cuando el apóstol Juan en la visión ve un trono blanco y dice, y vi al que estaba sentado en él, el que está sentado allí es Jesucristo. La segunda parte del verso dice algo muy interesante a lo cual hay que ponerle atención. Dice, delante de él, del que estaba sentado en el trono, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La tierra y el cielo huyeron de la presencia de Dios, y ningún lugar se encontró para ellos. En la carta de 2 Pedro, nos explica por qué es que el cielo y la tierra van a huir de la presencia de Dios en el juicio final. Leemos allí 2 Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios. Oiga esto, hermano. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, esta tierra que usted y yo pisamos, esos cielos que ahora observamos, están reservados por la misma palabra. ¿Para qué están reservados? Dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En otras palabras, en este día del juicio final, van a ser juzgados toda la humanidad que rechazó la salvación de Jesús, pero esta tierra y estos cielos que nosotros contemplamos ahora, hermanos, van a ser destruidos, van a ser quemados totalmente. Por eso es que en el mismo capítulo de 2 Pedro, pero en el versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El planeta Tierra, tal como lo conocemos, dejará de existir. Y los cielos se refiere a eso azul que nosotros vemos allá arriba, que es la atmósfera que rodea la tierra. Esos cielos van a ser consumidos. Dice la palabra que todos los elementos, y los elementos son tierra, agua, aire, fuego, van a caer y van a ser deshechos. Qué maravillosa la información que nos da la palabra del Señor. ¿No cree, hermano? Esto es interesante recordarlo. Continuemos entonces con el versículo siguiente, el versículo 12. Estamos en Apocalipsis 20, donde se nos describe lo que va a pasar en el juicio final. Vi a los muertos, dice la palabra de Dios, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Voy a detenerme en esta parte del versículo, porque es necesario que expliquemos por qué Juan en la visión, él dice, vi a los muertos. No son cadáveres, porque están de pie ante el trono, están de pie ante Jesucristo. Pero le llama muertos. Ya habían resucitado, pero Juan le llama muertos. Y si usted se recuerda, si usted solamente desvía su mirada unos versículos antes en el mismo capítulo 20, cuando la palabra habla de la resurrección de los santos, de los que han creído en Jesús, no le llama se levantaron los muertos, sino que la palabra dice y volvieron a vivir. Le llama vivos, pero a estos le llama muertos. ¿Por qué le llama muertos? Bueno, porque mantiene el calificativo que hasta el día de hoy, ahorita mismo, Dios da a aquellos que están separados de Dios. Esto lo vimos en uno de los estudios, pero lo vamos a volver a recordar leyendo en la carta a los Efesios. En el capítulo 2 y versículo 1, la palabra de Dios dice así: y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes? A usted y a mí. Él nos dio vida
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Le llama muertos porque estaban separados de Dios. Cuando el ser humano no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, es un muerto espiritualmente hablando. En el versículo 5 vuelve a confirmar esto que estamos enseñando y la palabra dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Nosotros estábamos muertos sin Cristo, pero Él nos dio vida al recibirle como su Salvador personal. Por eso es que en este capítulo 20 de Apocalipsis, en la visión que Juan tiene, él dice: y vi a los muertos de pie delante del trono de Dios. Habían sido resucitados, pero estaban muertos porque están separados de Dios. No tienen a Dios en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo dice otro detalle al cual vamos a explicar. Y dice acá que vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Aquí no se refiere a estatura, no se refiere a gente alta y gente pequeña, enanita, no. Aquí nos está hablando de las diferentes clases sociales que existen. Esta parte bien podría, hermanos, explicarse de la siguiente manera. Porque nos habla de grandeza y nos habla de pobreza. Nos habla de los diferentes estatus social del ser humano. Así que podría decirse: vi reyes, a los que reinaron en la tierra, pero también estaban allí los que fueron súbditos en la tierra. Vi a los que fueron empresarios, dueños de grandes empresas en la tierra, pero también estaban allí todos los que fueron solamente empleados, que nunca fueron empresarios. Vi a los que eran gobernadores, a los que gobernaron, llámense alcalde, presidentes, diputados, a los gobernadores, pero también estaban allí presentes los que eran gobernados. Vi a los que eran ricos en esta tierra, a los que tuvieron riqueza, pero también vi a todos los que eran pobres en esta tierra. A eso se refiere cuando dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono de Dios. Es decir, hermano, sin acepción de personas. Sin excepción de personas, van a estar delante de Dios todos aquellos que rechazaron a Jesucristo como su Salvador personal. Aleluya. Entonces el versículo 12 dice: y cuando ellos estaban de pie delante del trono, cuando esta multitud estaba de pie delante del trono, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Hay quienes, hermano, cuando llegan a esta parte del texto, les crea mucha controversia. Yo creo, estoy seguro, tengo convicción de que la palabra, si menciona algo, es porque esto es real, es verdadero. Hay doctrinas apóstatas que dicen que esto solamente es simbólico, los libros fueron abiertos. Pero si fuera así, entonces, hermanos, dejaría de tener razón el hecho de que los libros fueron abiertos, y dice allí: y fueron juzgados por las cosas que habían en los libros. En otras palabras, hermano, para realizar el juicio en el trono blanco, van a ser abiertos unos libros en los cuales están escritas las evidencias que justifican la condenación de esas personas, de esa multitud. ¿Por qué digo que justifican la condenación? Porque todos los que están aquí frente al trono blanco, ellos ya son condenados, ya han sido condenados, porque rechazaron a Jesucristo. Este juicio
No es para ver si son inocentes o son culpables. Este juicio es para demostrar que Dios es justo y que los que están allí presentes ante el trono blanco merecen la condenación. ¿Y cómo va a comprobar que merecen la condenación? Por las cosas que están escritas en los libros que fueron abiertos. Aleluya. Ruego al Espíritu Santo que podamos entender esto de manera sencilla y práctica, hermano, sin misticismo, sin añadirle más de lo que la palabra de Dios dice. Ahora bien, como tenemos que respaldar lo que estamos enseñando, déjeme mostrarle, hermano, versículos de la palabra de Dios que nos arrojan destellos de conocimiento para que aprendamos acerca de estos libros. ¿Cuáles son estos libros que van a ser abiertos? Yo encuentro en la palabra de Dios, por lo menos, un libro que se llama el libro de las memorias. Antes de eso, le voy a leer un versículo que está en el libro de Daniel. ¿Se acuerda que dijimos que para entender Apocalipsis es necesario también leer Daniel porque los dos libros están entrelazados entre sí? Daniel confirma lo que este versículo nos dice. Cuando la palabra de Dios dice ahí en el capítulo 12, en el versículo 12, perdón, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el profeta Daniel, cientos de años antes, él también escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. Dice en Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono ya de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Oiga esto, millones y millones asistían delante de él. O sea, estaban parados frente de él, del trono. El juez se sentó, dice el versículo, y los libros fueron abiertos. Así que el profeta Daniel afirma lo que dice el libro de Apocalipsis. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay más de un libro donde están registradas las obras que los seres humanos hacemos mientras estamos aquí en la tierra. Porque por esas obras es que esta gente que está en el juicio final van a ser juzgados. Dicho esto, entonces, vamos a ver el libro de las memorias. Esto está en el libro de Malaquías, hermano amado. Uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Dice en el capítulo 3 de Malaquías, versículo 16, la palabra del Señor. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito en el libro de memoria delante de él, delante de Dios, delante de Jehová, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Fue escrito. ¿Por qué? Esta porción de Malaquías habla la diferencia que hay entre el justo y el malo. Y dice que el Señor, hablando a través del profeta, dice que los que se esforzaban por servirle a Dios, y esto es importante que usted y yo lo sepamos, la gente que se esforzaba por agradar a Dios, por servirle, llegó un momento en el cual decían, versículo 14 dice, y habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová, de los ejércitos? Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, porque ellos son prosperados, dice. Tentaron a Dios y escaparon. O sea, los soberbios
yo veo que tienen prosperidad. Los soberbios yo veo que desobedecen a Dios y no les pasa nada. Eso estaba diciendo estas personas. Entonces el versículo 16 añade y dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Hablaron a estos que se quejaban de que era en vano servirle a Dios, porque ellos miraban que aquellos que no le servían a Dios tenían prosperidad. Les hablaron a su compañero y dice, Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de la memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. A este libro de las memorias, hermano, es donde están escritas las buenas obras de los que temen a Jehová, de los que piensan en el nombre de Jehová. Aquí están escritos los actos de amor, los actos de justicia que hacemos por la obra de Dios. Libro de las memorias. A este libro se refirió Nehemías en el capítulo 13. Vamos a leer Nehemías capítulo 13. Dice allí la palabra del Señor en el versículo 14, tal como está escrito. Acuérdate de mí, oh Dios, es Nehemías hablando, en orden a esto. No borres mis misericordias que hice en la casa de Dios y en su servicio. Nehemías le está diciendo, yo he trabajado en tu templo, yo he trabajado en tu obra. Señor, no borres lo que yo he hecho. No borres las misericordias que yo hice en la casa de Dios. No borres el servicio que yo presté en tu casa de oración. Libro de las memorias, donde van a estar escritos todas aquellas cosas que hicimos para que las personas sean juzgadas por eso. Y hay un versículo más que quiero compartir con ustedes respecto a esto que estamos hablando en este momento. Y esto está en el libro de Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo 38, nos dice lo siguiente, la palabra del Señor. Versículo 1 al 3. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, el rey Ezequías. Y vino a él el profeta Isaías de Amós y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aleluya. Esta porción nos muestra, hermanos, que todos aquellos que servimos a Dios, todos aquellos que trabajamos en la obra de Dios, todos los que nos esforzamos por vivir una vida íntegra delante de Dios, tenemos un derecho moral para pedirle a Dios su ayuda en medio de la angustia. Y todos estos hechos están registrados en el libro de las memorias. Además de eso, hay otro libro. Yo creo que tiene que haber un registro por la cantidad de versículos que encontramos en la palabra de Dios acerca de los secretos del ser humano. Tiene que haber un registro donde están escritos todas aquellas cosas ocultas, todas aquellas cosas que solo yo las sé, y Dios por supuesto, y que la humanidad no se da cuenta cuál es o qué hago yo en mi vida privada. Le voy a leer 3 versículos para apoyar esto que estamos diciendo. Comenzamos con la carta a los Romanos. En el capítulo 2 de Romanos dice la palabra del Señor así, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Póngale oído a esto. En el día
que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Y el día que Jesucristo va a juzgar a los hombres es el día del juicio final. Y dice que van a juzgar los secretos de los hombres. Leímos allí Eclesiastés también hace un momento. Eclesiastés en el capítulo 12. Vamos a leerlo una vez más, hermanos. Versículo 14, la palabra de Dios dice así. Bueno, vamos a leer desde el 13. Son los últimos dos versículos del libro de Eclesiastés. Y el sabio Salomón dijo, el fin de todo el discurso oído es este. O sea, todo lo que yo escribí aquí en el libro de Eclesiastés, lo voy a resumir en esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo creo que esto se entiende, hermano. El fin de todo el discurso es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque un día Dios va a traer a juicio toda cosa encubierta, todo lo que se ha hecho en oculto, sea bueno o sea malo, un día va a ser juzgado en la presencia de Dios. Leemos un último versículo allí en el Evangelio de Lucas. Dice la palabra del Señor en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículos 2 y 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Obviamente tiene que haber un libro donde esté registrado todos los secretos de los hombres. Así que, amado hermano, usted que me escucha, si usted tiene un secreto personal y usted sabe que ese secreto daña su relación con Dios, estamos a tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que confesarlo, hay que pedir perdón y hay que cambiar de actitud hoy para que eso sea, hermanos, borrado del libro de los secretos. No va a ser secreto porque lo hemos confesado delante de Dios. Y no nos vaya a afectar cuando nosotros estemos no en el trono blanco, sino en el tribunal de Cristo, donde vamos a ser, hermanos, probados la obra que hicimos aquí en la tierra, los creyentes. Aleluya. Pero estamos aquí en el trono blanco. Así que ya mencionamos el libro de las memorias, el libro de los secretos, y solamente voy a hacer unos comentarios más sobre esto. Solamente para que dejar en su corazón, hermanos, el deseo de que usted abra la Biblia y la escudriñe y vea si estas cosas son ciertas. Vamos a añadir estos comentarios. La Biblia dice en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y en el capítulo 12, nos dice así la palabra del Señor. Versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tiene que haber un registro de lo que yo hablo. ¿Se da cuenta, hermano, que debo de ser cuidadoso? Yo digo con mi boca, porque las palabras dichas tienen poder. Leemos otro versículo en el Evangelio de Juan. Dice aquí, lo que acabamos de leer dice claramente, aquí no hay dónde perderse. Aquí dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, y en los versículos 47 y 48, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Este es Jesús hablando, y él dice,
Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Qué le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que también tiene que haber un registro. Y el registro de lo que Jesús ha hablado es este. Aquí está el Evangelio. Aquí está la enseñanza de Jesús. Aquí está la fe de Cristo Jesús. Y todos los que no pongan atención a la palabra de Dios, a esta palabra bendita que Jesús habló, lo dice claramente el versículo, hermanos, la palabra que he hablado, ella te va a juzgar en el día postrero. Así que vamos a quedarnos allí. Hermanos, yo creo que hemos hablado ya suficiente sobre esto, sobre este versículo 12, donde dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. El libro de la vida, hermanos, para eso voy a leer un versículo también, para que tengamos respaldo. El libro de la vida es mencionado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Esto salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 10, 20, dice la palabra del Señor así. Cuando volvieron aquellos 70 que Él mandó a predicar, Él mandó a 70 de dos en dos, mandó parejas a predicar el Evangelio. Y ellos volvieron, dice, contentos, llenos de gozo, diciéndole al Señor Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían felices de haber hecho la obra de Dios y de experimentar el poder de Dios a través de la predicación del Evangelio. Pero el Señor les dice de una manera serena, en el versículo 20, no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Así que el libro de la vida es un registro que está en el cielo, donde están, hermanos, los nombres de todos aquellos que han de ser salvos. Bendito sea el nombre de Dios. Explicamos entonces ya algo acerca de estos libros que fueron abiertos y en los cuales van a ser juzgados todos los que se presenten ante el juicio final. Leemos el versículo 13. Dice la palabra de Dios, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Bien, este versículo 13 lo vamos a desglosar así. ¿Qué significa el mar entregó los muertos? ¿Qué significa la muerte entregó los muertos? ¿Y qué significa el Hades entregó los muertos? Bien, cuando la Biblia dice el mar entregó los muertos que había en él, se refiere, hermanos, a que fueron resucitados los cuerpos. Acuérdense que en un estudio anterior explicamos que lo que va a ser resucitado es el cuerpo, no el alma, porque el alma es inmortal. El mar entregó los muertos significa que fueron resucitados los cuerpos de aquellos miles y millones de personas que han muerto y que su sepultura fue el mar. Solamente en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, miles y miles y miles de hombres que murieron bajaron a las profundidades, sus cuerpos bajaron a las profundidades del mar. Entonces el mar, van a ser resucitados los cuerpos que hay en él. A eso se refiere, el mar entregó sus muertos. Cuando dice que la muerte entregó los muertos que había en él, esto se refiere, hermanos, que sea donde esté la tumba del cuerpo, sea donde le haya sorprendido la muerte,
Se lo explico de esta manera. Aquí mismo en nuestro país hay cientos, miles de personas que no han sido enterrados en un cementerio, que han desaparecido y solo Dios sabe dónde fueron enterrados sus cuerpos, dónde está la tumba de esas personas. Así que sea donde sea que estén, la muerte, donde le haya sorprendido la muerte a esas personas, de allí van a ser levantados sus cuerpos, no solo de los cementerios. Sea donde sea que esté la tumba, sea donde sea que fue enterrado el cuerpo, de allí va a ser resucitado. A eso se refiere cuando dice, la muerte entregó sus muertos que había en él. Y lo vamos a confirmar un poquito más adelante. Solo déjeme terminar diciendo qué significa cuando dice el Hades entregó los muertos que había en él. El Hades, lo vimos en los estudios anteriores, era el lugar donde iban todos los que morían antes de la resurrección de Cristo. Pero después de la resurrección de Cristo, el Hades se volvió lo que nosotros hoy conocemos como el infierno, la habitación de los demonios, allí en el abismo, y a ese lugar van todos los que mueren sin Dios y sin esperanza. No está hablando de cuerpos, está hablando de espíritus, de almas. Así que el Hades también va a entregar todas las almas que están en él. ¿Me he explicado? Ahora vamos a confirmarme esto. ¿De qué manera? De la manera más clara, hablando de Cristo Jesús. Libro de Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 31. Este versículo habla de Jesucristo. Dice así. Hechos 2, versículo 31. Vamos a leer desde el 30 para que se entienda que se está hablando de Jesús. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. ¿Dónde estaba el alma de Jesús? En el Hades. ¿Se acuerdan ustedes que dice la palabra que bajó a las profundidades de la tierra? Al Hades. Hay una coma allí en el versículo y después dice, ni su carne vio corrupción. Ahí están separadas las dos cosas. El alma, el espíritu de Jesús estaba en el Hades. Pero su cuerpo, que no vio corrupción, estaba en el sepulcro, en aquel sepulcro donde se había puesto una gran piedra. Estaban separados los dos, porque esa es la muerte física, la separación del alma del cuerpo. En la resurrección, hermanos amados, el espíritu y el cuerpo serán unidos una vez más. Así que todos los que están aquí, de pie delante del trono blanco, hermanos, son cuerpos resucitados que se han unido con su alma. Y oiga bien esto, hermano, y han sido resucitados con un cuerpo nuevo, indestructible, porque ellos van a ir a un lugar donde van a ser atormentados por la eternidad. Así que ese cuerpo no puede ser destruido, pero va a sentir dolor. Versículo 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Después de esta última resurrección, ya no va a haber muerte física. El Hades, que es el infierno, ya no va a recibir más almas, porque ya no va a haber muerte física. Como ya no va a ser necesario, entonces la muerte y el Hades van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y la Biblia dice, esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los que están de pie delante del trono
después de haberles comprobado a través de los libros que ellos merecen la condena, van a ser lanzados al lago de fuego. Pero aquí hay algo interesante que debemos enseñar. Hermanos amados, en su origen, este lugar llamado el lago de fuego no fue creado para el hombre. Fue creado para Satanás y para sus ángeles, para los que se rebelaron allá en el cielo en contra de Dios, para Lucifer y la tercera parte de ángeles que él convenció que lo apoyaran y que se rebelaran contra el Creador. La Biblia dice esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41. Dice el Señor en uno de sus predicaciones, el Señor Jesús dijo así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién ha preparado el fuego eterno? Para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿por qué irán los seres humanos a este lugar? Porque rechazaron voluntariamente la salvación que Jesucristo ofreció. Desde el Antiguo Testamento, amados hermanos, vamos a leer ahí en el libro de Isaías, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la palabra de Dios hacía un llamado al hombre, ofreciendo la salvación, el escape de la ira venidera. Pero el hombre siempre lo rechazó. Dice Isaías 1:18, la palabra del Señor: oiga el llamado que hace Jehová. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así que aquí en el Antiguo Testamento ya estaba el llamado de parte de Dios. Vengan, gentes, pongámonos a cuenta, Señor, voy a perdonar sus pecados. Pero el hombre siempre lo rechazó. En el Nuevo Testamento, leemos en el libro de Hechos, capítulo 17, amados hermanos, donde dice, versículo 30 al 32, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos otra vez acerca de estas cosas. Así que el hombre ha rechazado, el ser humano desprecia el llamado de Dios, desprecia a Jesucristo, desprecia el sacrificio que Cristo hizo en cruz del Calvario. Y es por esta razón, amados hermanos, que el incrédulo nace una vez, pero morirá dos veces. Morirá físicamente y morirá en la muerte segunda. Pero los creyentes nacemos dos veces y morimos una vez. Nacemos físicamente y nacemos en la nueva vida en Cristo Jesús. Aquel nacimiento que Jesús dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los creyentes nacemos dos veces y vamos a morir solo una vez, la muerte física, porque la segunda muerte, la eternidad, ya no va con nosotros. Termino diciendo esta mañana que el hombre elige su destino y Dios ejecuta sus bendiciones o sus juicios según la elección que el hombre haga.